vamos a dibujar un boceto de una pieza y hacer su acotación. Dibujamos un eje y marcamos, por ejemplo, respecto a este eje, una ortogonal. Cogemos una plantilla de elipses isométricas. Entonces una circunferencia aparece representada sobre cualquier plano paralelo al XY según esta relación entre ejes. Pues, por ejemplo, cogemos una primera elipse, vamos a coger, por ejemplo, esta. Marcamos aquí la posición del eje, el otro eje y el horizontal. Tenemos el eje horizontal y el vertical. Entonces tenemos aquí ya la elipse que tiene, por ejemplo, cierto grosor, provocando aquí un cilindro. Y ahora aquí arriba pues tenemos una circunferencia. También cogemos el eje menor de la elipse, marcamos la posición de esa circunferencia, lo centramos respecto a la base del cilindro primero. Entonces tenemos ahí ya. Vamos a hacer ahora otra circunferencia menor, desplazada, provocando un cono. Cogemos, por ejemplo, esta elipse y esa misma elipse la desplazamos hasta aquí y ya tenemos el cilindro. Como podemos ver, podemos hacer una sonometría rápidamente. Aquí cogemos otro cono, una sonometría isométrica de una pieza utilizando la plantilla de elipses. Si tenemos la de circunferencias, pues también podríamos hacer lo mismo. Vamos a ver aquí ahora la desviación para el cono ya hacia arriba. Bueno, si cogemos la de circunferencias sería exactamente igual, pero en vez de elipses, pues marcaríamos primera circunferencia, luego la de arriba que se desplaza. Luego tendríamos la siguiente un poco más arriba, pues por ejemplo aquí. La diferencia entre esta perspectiva y esta, pues es que esto es una perspectiva militar, ya que todas estas caras aparecen en verdadera forma, y esta es una perspectiva de tipo asonométrica isométrica. En este caso, en la sonometría isométrica, todas las circunferencias se transforman en elipses iguales en el momento en que están en planos coincidentes o paralelos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí un cilindro, aquí un cono, y ahora aquí vamos a poner un cilindro, eje vertical y eje vertical. Bueno, y aquí por último también otro cilindro, también eje vertical y eje vertical. Bueno, tenemos la figura ya completa en asonometría isométrica. Y bueno, esto aquí arriba va a tener una rosca y va a tener también un hueco. Entonces cogemos aquí otra elipse interna y la centramos con la anterior, de manera que ambas tengan el mismo centro. Tenemos que coger una elipse que quede perfectamente centrada. Bueno, y ese mismo hueco cogimos este, ahora se desplaza hacia adentro, con lo cual tiene otro hueco interior. Bueno, por último, aquí, por ejemplo, ponemos esto frontal, aquí una tangente, una línea horizontal y
para hacer un hexágono proyectado aquí, cogemos la circunferencia que tiene igual diámetro, la colocamos aquí proyectada, siguiendo la dirección del eje vertical. Entonces decíamos que era esta de aquí. Y en esta circunferencia cogemos esta que ya tiene las medidas. Bueno, y dentro de esta circunferencia es cuando hacemos las divisiones hexagonales, de manera que nos quede aquí, por ejemplo, respecto al centro, pues aquí una medida. Aquí está la división más fácil de ver, ¿no? La centramos aquí. Y entonces tenemos, por ejemplo, aquí bueno, si cogemos el compás, hacemos aquí una línea y aquí otra, y lo mismo, aquí una línea y aquí otra. Tenemos ya las divisiones para el hexágono regular, que viene por aquí y por aquí. Y lo mismo aquí abajo, con lo cual podemos proyectar este punto hasta la tangente y este también. Este va a quedar, ya debería ser no el hexágono inscrito, sino el circunscrito. Eso quiere decir que realmente, como hicimos la tangente, a no ser que hagamos el interior. Entonces si hacemos el interior, corta aquí, corta aquí. Vamos a hacer el interior para acabar antes. Entonces corten estos dos puntos. Y ahora corta aquí, entonces ya hacemos esto. Y corta aquí. Levantamos una vertical, y ahora corta el cono aquí según una hipérbola. Y lo mismo aquí a igual altura, siguiendo a la elipse por el punto central este. Ahí tenemos otra hipérbola hasta el vértice de la elipse. Y aquí a igual altura otra hipérbola en el punto medio. Entonces esas son... Conste que esto, aunque sea hiperbólico, se suele acotar con arco de circunferencia. Luego veremos por qué. Bueno, simplemente proyectamos el interior de la circunferencia, llegaba hasta aquí. Si realmente hacemos las tangentes como íbamos a hacer, entonces la tangente viene por aquí. Eso quiere decir que realmente respecto al centro va a venir hasta este punto, y este punto es el que tendríamos que bajar hasta aquí. O sea que la circunferencia vendría por aquí. Bueno, vamos entonces ya a hacer esas líneas. Vamos a hacer, aunque estas líneas, esto es una hélice que sube, un helicoide. Podemos simular un poco el efecto si cogemos las mismas elipses, que son estas, y las inclinamos ligeramente. Entonces, en vez de ponerla siguiendo el eje vertical, pues ponerla, por ejemplo, por aquí. Así. Todas equidistantes siempre. Y así hasta arriba de todo. Bueno, no es fácil hacerlas equidistantes. Habría que ir con mucho cuidado. Pues bueno, nos puede dar una idea de que es una rosca y que todos estos filetes pues tienen una medida siempre igual, ¿no? Y aquí va a venir una superficie cónica tangente a esas dos elipses, igual que lo es esta, ¿no? Entonces marcamos esta línea, marcamos esta, marcamos la hipérbola, aquí igual. Aquí podríamos calcular la hipérbola, simplemente como el plano viene por aquí, levantamos por el punto medio una vertical, el medio lo hacemos mediante dos diagonales, ¿no? Entonces cogemos este punto vertical, ¿no? Y ahora, como esto pasa exactamente en el cono, por este punto subo y subo hasta donde corte aquí el vértice. Uno el vértice con ese punto y donde corte esta generatriz,
a la vertical, ahí tengo el vértice de la hipérbola, ¿no? Todos los puntos los podría calcular igual, lo que pasa es que aquí esta línea, en vez de venir así, si cojo otro punto, pues la línea viene por aquí, es un plano que corta según aquí está vertical, y otra vez lo mismo. Aquí tenemos la generatriz del cono que va a cortar en este punto, que va al vértice también. Bueno, tenemos entonces el cilindro, una especie de cilindro que se enlaza con un cono, luego con una forma de tuerca, hay una forma hexagonal del cono y luego la forma plana. Bueno, entonces vamos a sombrear esto para que se perciba un poco mejor. Podemos darle un poco de carboncillo por un lateral, por ejemplo por aquí, o hacerla toda oscura y luego ya sacaremos brillos y luces, pero para percibirla mejor en 3D, ¿no? Entonces esto ahora se abre en el cono y ahora esto, pues por ejemplo, si tiene tonos distintos se reflejan hacia abajo. En principio, bueno, podemos oscurecerla toda con un gris y luego ya vamos sacando luces y ahí más oscuro en el interior. Bueno, una vez que la hemos sombreado toda, le damos con un difumino para hacer el gris de la pieza y aquí igual. Aquí. Bueno, y una vez ya que la tenemos más o menos esbozada, es cuando podemos darle los contrastes. Pues por ejemplo aquí serían todas líneas siempre equidistantes, corregimos entonces un poco esto, entonces la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y así con todas. Pues tenemos por aquí todas equidistantes y aquí detrás pues podemos también darle igual. Aquí podemos darle el oscuro también para el entrante y aquí terminar la rosca y la superficie cónica. Le damos más contraste, por ejemplo, ahora por aquí todo sube por el cono y viene por aquí. Ahora baja aquí hasta el cono y esta cara más oscura que se refleja hacia abajo. Y lo mismo esta. Aquí otra vez el cono sube. Vamos a ver aquí con más intensidad hasta la hipérbola y lo mismo aquí. Marcamos aquí una línea también para más contraste, sube por el cono y ahí deja más oscuro. Aquí en el interior también. Y aquí también marca sobre el cono más oscuro hacia adentro, ya que es un cono. El cono sombrea todo un poco hacia abajo, contraste, y aquí igual. Marcamos la línea esta de intersección de cilindro y cono. Marcamos contorno de cono
e intersección de cono con prisma hexagonal que provoca ahí las hipérbolas. Ahí la intersección de los planos y ahora aquí la línea que une cada uno de esos elementos. Entonces damos por ejemplo aquí, esto también se refleja abajo, lo marcamos y aquí igual. Bueno, hacemos otra línea de un poco más de contraste. Cogemos por ejemplo esta que me permite aquí dar más contraste, un lápiz compuesto. Es como de carboncillo pero tiene más materia grasa. Entonces aquí, por ejemplo, oscurecemos por la parte de abajo, no llega tanta luz y se proyecta también hacia abajo el oscuro. Lo mismo, por ejemplo, por aquí. Proyectando también hacia abajo el oscuro. Esto pues también podrá tener un poco de oscuro por aquí abajo y este oscuro también se reflejará todo por aquí. Oscurecemos por ejemplo por aquí. Cuanto más contraste pongamos, pues más efecto metálico. Más contraste y hay más efecto metálico. Lo mismo por ejemplo por aquí. Esta línea al llegar aquí arriba, como es un cono, pues seguirá la dirección de las generatrices hacia el vértice. Y lo mismo aquí. Y como está por debajo, pues a lo mejor tiene esta zona de más oscuridad. Aquí, más oscuridad, que se va perdiendo ese fundido hacia adentro. Y lo mismo por aquí. Y el sombreado es lineal, siguiendo las generatrices hacia adentro. Bueno, con carboncillo aún se puede hacer. Luego, por ejemplo, esto es un cilindro, entonces, como la luz está hacia delante, pues podemos poner por aquí el oscuro que entra hacia la parte anterior, que se aclara más, ¿no? Pues podemos poner el gran contraste hacia los bordes y según penetra hacia adentro va cogiendo más claridad. Ahí sí que nos admitiría pues fundir un poco aquí, degradar un poco este tono. Y seguramente como este está un poco menos ortogonal a la luz, pues se sombreará más que el de encima. Bueno, aquí arriba también íbamos a oscurecer aquí, y como es un cilindro, oscurecerá también los oscuros más hacia el borde y lo mismo aquí. Y aquí era un poco superficie cónica, entonces también oscurecemos también del lado del lateral hacia adentro y lo mismo aquí. De manera que aquí pues hay un fundido hacia adentro también. O sea que el oscuro viene por aquí, el oscuro intenso, y luego aquí se va fundiendo hacia adentro y aquí igual.
Un poco más por aquí. Bueno, entonces tenemos la pieza que simulamos un poco los oscuros para los metálicos. Y bueno, como siempre, por último se le podrían dar pues toques de brillo, ¿no? Vamos a ultimar por aquí algún tono. Y aquí, por ejemplo, pues también hacer un fundido de oscuro a claro. Bueno, pues dejamos aquí el boceto y ya digo que podríamos dar algún toque de luz con un pincel a la zona de más claridad. Aquí si tiene oscuro, pues también esto se debe extender un poco. Bueno, era un boceto para luego hacer la acotación. Entonces simplemente le damos algún toque con témpera para sacar algún brillo. Pues pensando como la luz está frontal, pues va a tener ahí un punto de luz, va a tener aquí otro punto de luz. Y aquí en la rosca pues también va a tener aquí todos estos puntos perfectamente equidistantes y alineados. Mismo aquí para la parte superior del cono. Luego, por ejemplo, aquí para la parte frontal, que es donde cambia de curvatura de este plano a este y por tanto ahí es donde tiene más luz, aquí delante. También pues caerá algo de luz por aquí. Esto lo podríamos haber dejado pues prácticamente con el lápiz, sí, pero bueno. Aquí por ejemplo una zona de luz. Esto también se hace mejor con rotulador porque el rotulador tiene un degradado suave y esto es un poco harinoso. Entonces el efecto no es bueno, pero bueno. Pues aquí más zona de luz. Marcar por ejemplo también por aquí, por la esquina. Por aquí. Vamos a darle también a lo mejor un toque por aquí. Por aquí. Bueno.
Bueno, pues vamos a dejar ya el tema de luces, sombras y vamos a pasar a hacer el boceto del croquis. Vamos a darle un poco aquí al final de brillo. Aquí, por ejemplo, también la parte superior. Normalmente cuando hay una zona de brillo refleja aquí la luz y por tanto en la línea que resta le pasa lo contrario, refleja la sombra. Entonces la sombra viene por aquí y por aquí. O sea, se marca aquí más el oscuro. Ya sabemos, a más contraste, más efecto metálico, ¿no? Por eso si incrementáramos aquí los oscuros, aunque no es una técnica que se viene utilizando mucho, un bolígrafo mezclado con lápiz, bueno, los oscuros incrementan más el efecto metálico. Bueno, como decíamos, lo dejamos aquí y rápidamente hacemos el boceto con la normativa de la rosca, la forma simplificada de hacerlo. Bueno, pues simplemente el croquis, tenemos un cilindro, luego una forma cónica, luego otro cilindro, luego la forma cónica en la parte superior, el cilindro aquí termina en un cono, marcamos ya el eje de simetría. Esto es un croquis acotado, se hace a mano alzada. Tenemos un cono, esta línea cae aquí, entonces aquí será su simétrica. El cono cae hasta aquí y aquí ya tiene, por ejemplo, la representación de las secciones hiperbólicas, ¿no? Marcamos entonces la tuerca, esa forma de tuerca. Y a partir de aquí marcamos el cilindro. Bueno, pues esa es la vista, por ejemplo en alzado, que siempre es la más representativa del objeto. Y ahora tenemos la vista en planta y el perfil es prácticamente igual, aunque varía la rosca, la posición, ya no lo hacemos. Entonces, por comodidad, vamos a coger el diámetro de esta circunferencia. Bueno, más o menos es esta. Y cogemos las otras también. Bueno, como me tropieza con el trípode ya no lo cojo. Entonces coloco aquí los ejes, aquí una cruz. Y tengo ya este eje. Ahora, por ejemplo, la rosca va a llegar hasta aquí, va a venir hasta aquí. Dibujo aquí el hexágono. Tengo la forma hexagonal, tengo aquí la forma circular y arriba excede más el cilindro. Tiene luego un hueco interior. Entonces el hueco interior lo puedo mostrar en un corte de cuadrante. Eso quiere decir que todo esto se pierde y directamente voy a marcar aquí el interior con el corte. Pero como ya lo tengo dibujado, pues puedo hacer otra vista. Por ejemplo, aquí desplazada. Me olvido de esa línea, la puedo tapar para que no se preste a confusión y va a ser el hueco cónico. Pues la tapamos y ya está. Entonces hacemos esta proyección y aquí no hace falta marcar que es este corte. Si no pasara por el eje de revolución sí que habría que hacer esta línea de mayor grosor. Y esto, marcando aquí, si no pasa por el eje de revolución sí que hay que marcar que se hace una sección y que luego se gira, pero como pasa por el eje no es necesario. Entonces dibujamos la forma tal cual, dibujamos el cilindro
y aquí puede terminar de una forma interrumpida o incluso marcando aquí este detalle para indicar que es un cilindro, ¿no? Que es un tipo de rotura. Entonces, bueno, marcamos aquí el hueco porque solo lo que es continuo se puede acotar. Entonces tenemos por aquí la forma externa y a partir de aquí pues tenemos, desaparece esto y queda todo plano. Exactamente hasta esta línea, marcando aquí también el eje de simetría. Bueno, pues esto indica que hay aquí una rotura, una especie de corte parcial que nos deja ver detrás lo que nos queda ahí del cilindro, y aquí ya puedo acotar esta altura, ya que aquí no se me permitía, porque no se pueden acotar las líneas discontinuas si pongo ahí la discontinua, ¿no? Entonces aquí ya puedo decir, bueno, pues esto, por ejemplo, tenga esta medida, ¿no? Bueno, pues este sería un alzado de la pieza y aquí abajo la planta, ¿no? Entonces ahora ya podría acotar por un lado las alturas, pues por ejemplo la altura aquí para esta medida, luego por ejemplo puedo coger esta medida, puedo coger, aquí hago dos secantes, dos cuerdas y la intersección de ambas me da aquí el centro de este arco. Conste que ya sabemos que esto es una hipérbola frontal, pero de esta manera marco estos dos puntos donde quedan definidos, ¿no? Entonces pongo aquí la medida, ¿no? Y todos van a ser iguales, lo que necesito es marcar este centro, ¿no? Entonces tengo esa medida, tengo luego esta línea, que viene por ejemplo hasta aquí, y luego tengo por ejemplo la siguiente hasta aquí. Tengo la primera flecha aquí, la flecha interrumpe la línea auxiliar de cota, tengo la siguiente, esto 2 milímetros excedente, y luego por último esta flecha ya la aprovecho para esta de arriba. Las flechas deben estar llenas y el número ir encima, ¿no? Entonces tengo este número, este sería mayor, pongo en todo 7 para leer girando el papel 90 grados. Bueno, igual que medí esto, pues también mediría ahora esta línea, también con el número encima, también esta. Cuando son muy pequeñas, o bien las hago escalonadas y pongo aquí otra mayor, o pongo un punto, aunque los puntos se suelen utilizar cuando hay más, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner para que se vea cómo es. Entonces tengo el punto y por último tengo esto. Si aquí hay tantas cotas que no me caben, puedo poner líneas, aquí pongo el número fuera, puedo poner líneas de referencia, algo como esto, así. Entonces pongo 7 y aquí, por ejemplo, una, luego otra, etcétera. Entonces las pongo de esta manera. Bueno, con lo cual tengo las alturas. Ahora aquí marcaría esto, el diámetro, si quiero lo marco, aquí ya no me cabe, me intercepta esto, entonces si quiero hago aquí una línea, por ejemplo por aquí, y como está pasando por el centro no pongo el símbolo de diámetro, lo pongo en paralelo, aquí acotaría esto, ya no pongo flechas, también se puede hacer así con segmentos más gruesos, ¿no? Y si tengo esto ya podría también acotar, pues si quiero la anchura del hexágono, pues por ejemplo aquí también puedo poner ahí un símbolo para indicar que es un hexágono. Lógicamente las medidas, ya digo, pongo siempre 7, pero no pueden ser 7, ¿no? Si esto es 7, eso no va a ser 7. Bueno, y por último también el grosor de este cilindro. Ahora sí que pongo el símbolo de diámetro, ya que no continúo la línea hasta el final. Y bueno, siempre hay que revisar a ver si falta alguna. Esta línea para mostrar aquí una línea fina, para mostrar que hay una rosca y que coincide con el cilindro, ¿no? Entonces, bueno, habría que marcar ahí, pues, una línea de referencia para esa rosca, ¿no? Es de tipo métrica, hay otras que son de tipo Whitworth, que son en pulgadas. La métrica, pues, utiliza usualmente milímetros, y pondría la anchura, pondría por un lado el diámetro de este cilindro, o sea, entonces pondría M, por ejemplo, 8 por 2. Quiere decir que la anchura esta es 8 y 2 es la distancia entre el filete y el filete siguiente de la rosca, ¿no? Bueno, esa sería la técnica para poner. Entonces pondría M por
M8 por 2, métrica 8 por 2, y luego pondría también la denominación, por ejemplo, 5G, que significa que es un ajuste normal de la rosca, ¿no? O sea, un ajuste que encaja pues normal, sin mucha holgura ni mucho apriete, ¿no? Bueno, pues esto sería el acotado entonces de esa pieza, el croquis acotado. Hay que revisar siempre, es fácil que falte alguna, por ejemplo, el grosor este del cilindro, como aquí no se ve que es un cilindro, pues entonces pongo aquí un diámetro, el que sea, ¿no? Siempre que la circunferencia está según esta proyección debo poner el símbolo este, ¿no? Bueno, y creo que ya estaría completo. Aquí podríamos marcar la conicidad también, la relación que existe, o la línea de pendiente también, pero bueno, si marcamos esto y ahora marcamos, por ejemplo, este diámetro, pues es el que define esto. Este diámetro interior ya lo tenemos aquí. Luego nos falta este. Pues cuando son cilindros los podemos acotar las cotas interiores e incluso poner aquí una cota y poner símbolo de diámetro, el que sea, ¿no? Podemos hacer así cuando son cilindros. Y cuando hay muchos cilindros, pero de repente hay uno que es un prisma, entonces lo que marcamos son dos líneas diagonales finas, se llama cruz de San Andrés, para indicar que todos son cilindros, excepto esto que es un prisma. O sea, que en perspectiva sería el prisma, y luego tendríamos un cilindro, otro cilindro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de indicarlo. Aquí los cilindros los podemos también acotar. Si nos fijamos siempre, la línea auxiliar sale fuera del dibujo, según la normativa, ¿no? Pero en este caso se admite que realmente esta línea la cogemos directamente como línea auxiliar. O sea, no sacamos esto fuera, porque en cualquier dibujo sacamos la línea auxiliar fuera, ¿no? Entonces ponemos ahí la cota, ¿no? Pero no, en este caso no es problema. Y si esto lo hacemos con corte de cuadrante sería algo como esto. Por la parte externa tal cual, con la rosca, podríamos hacerla simplificada o poner también las líneas de la rosca. Esto es por fuera y por dentro pues es así. Entonces marcamos aquí el hueco y aquí marcamos las líneas de sección hasta este eje imaginario que no se hace continuo. O sea que esta sería otra forma de hacerlo. De esta manera estamos quitando un cuarto de la pieza. O sea que estamos quitando aquí. Pues esta es la rosca. Hemos quitado este cuarto de aquí. Y al quitar este cuarto nos deja ver aquí el interior, ¿no? Aquí la rosca estaría por aquí afuera todo. Nos deja ver este interior y nos deja ver luego esto también. Mientras que este plano que corta por la mitad nos deja ver aquí por fuera la rosca, ¿no? Entonces, por un lado, nos quedamos viendo en la mitad de la pieza el interior de la pieza, y al cortar esto era macizo, entonces ya nos muestra aquí que realmente es todo macizo, ¿no? Mientras que en este lado pues nos deja ver el cilindro todo por fuera. Aquí quedaría el cilindro, ¿no? Y hace el corte, si nos lo imaginamos, esta es la línea de corte y este sería el corte de esta pared, mientras que aquí estaría el corte de esta pared interna del cilindro, ¿no? O sea, sería algo como esto, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Entonces hemos quitado aquí este cuarto de la pieza. Esto sería aquí la rosca, ¿no? Entonces al quitar este cuarto, en el alzado nos deja ver ahí las líneas finas, discontinuas, continuas, equidistantes, ¿no? Algo como esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando hay una rosca no se viene haciendo esto. Entonces una de dos, o hacemos esto, o las dos, ¿no? Y bueno, aquí también, si por ejemplo acotamos la línea esta, pues también faltará por acotar, por ejemplo, este cilindro. Esta línea la sacaríamos más hacia afuera. Aquí el cilindro, pues lo mismo, símbolo de diámetro, el que sea, ¿no? En fin, hay que revisar porque es fácil que siempre se nos escape, ¿no? Y luego por último decir, la técnica del carboncillo es muy agradecida para hacer sombreados, pero el rotulador todavía lo es más. O pasa que son rotuladores caros de 8 o 9 euros cada uno, porque hace líneas fluidas y la textura del metal es fluido, no es rugoso así. Entonces, bueno, es una solución esta barata para hacerlo, pero realmente no es
la adecuada para representar este tipo de objetos, ¿no? Bueno, pues perspectiva asonométrica, isométrica, sin tener en cuenta reducciones de una figura, que luego pasamos y hacemos un croquis acotado con las cotas según la normativa internacional, estándar, europea, y también la norma española, que es esta, ¿no? Y por último, como también la tempera la traga el carboncillo, pues le podemos dar aquí los últimos blancos, ¿no? Para dar algo de contraste. Si queremos que haya contraste, pues lo que necesitamos es realmente pues coger un papel oscuro, y entonces ahí sí que va a haber más contraste, ¿no? Pero aquí pues poco puede haber. Y esto tendría que ser no una línea torcida, ya que esto es un cilindro, y debe ser una línea perfectamente vertical. Entonces, más contraste, por ejemplo, por aquí, por aquí. Bueno, lo dejamos aquí.